Buenas noches para todos, qué alegría poder compartir con ustedes en esta noche y que podamos aprender juntos y meditar juntos en los salmos como hemos venido haciéndolo este año. Para esta noche quiero que meditemos un poco en el Salmo 13. Yo lo he llamado un estallido de fe al Salmo 13, así que para empezar quiero leerles una cita que creo yo recoge mucho el mensaje del Salmo y mientras tanto ustedes pueden ir buscando en sus Biblias. Dice la frase de Crisóstomo así: sentir el olvido de Dios es una gracia. Hay muchos que no lo sienten. El salmista lo siente, no puede más y estalla. Esta es una frase que recoge el sentimiento del salmo. Reconoce la limitación tan profunda del salmista y cómo se derrama delante de la presencia del Señor en un no puedo más, en un no entiendo qué es lo que pasa. Así que leamos entonces el Salmo 13. Les invito para que estemos allí, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. Es la pregunta recurrente que hace en estos dos primeros versículos del Salmo. Y es como que ese salmista está tan urgido. No sabemos cuánto tiempo él ha pasado por esa situación, no sabemos qué está pasando, pero se siente olvidado, en un profundo olvido, y le sale ese hasta cuándo 4 veces. 4 veces, eso es mucho para 2 versículos, ¿cierto? Es una forma en la que una y otra vez se repite el mismo sentimiento. Se ha sentido olvidado. ¿Cuánto tiempo más Dios va a estar ausente? Para él, Dios no le está escuchando. Ha guardado un silencio tan profundo y el salmista ya no lo aguanta más. Le dice, ¿dónde estás? En otras palabras, ¿cierto? ¿Tú dónde estás? ¿Por qué esto sigue así y no cambia? ¿En qué momento es que esta situación va a cambiar? ¿Cuánto tiempo más voy a estar así? ¿Cuánto tiempo más va a estar turbado mi corazón? Dice el salmista, ¿cierto? No sabemos cuánto tiempo lleva en esa situación, no sabemos ni siquiera cuál es la situación que está pasando, no sabemos cuáles son los enemigos que está pasando, que lo están atormentando. Él habla de los enemigos, ¿cierto? Ahora, es un salmo de David, y David en su vida tuvo muchos momentos de persecución, de angustia, de dificultad, de enemigos, de que pudieran encajar en este salmo, pero pues no hay como una certeza completa de cuál fue el episodio. Pero si recordamos un poquito la vida de David, todas las dificultades, todos los momentos que enfrentó de persecución y de angustia,
pues es fácil imaginarnos a David en esta situación, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, Señor, va a seguir este problema? Y aunque no sabemos y no tenemos certeza de pronto de esos elementos, sí sabemos, sí entendemos y sí tenemos una cosa en común con el salmista. Y es ese sentimiento agobiante, es ese sentimiento aturdidor, ese que hace que nos dé escalofrío, ¿cierto? Y es de vernos y sentirnos con el agua aquí, con el agua al cuello, cuando ya no podemos más, ¿cierto? Cuando, cuando estallamos, y por eso el título de estallido, porque es un estallido que tiene el salmista frente a la necesidad. Es ese nudo aquí en la garganta, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso es un nudo aquí en la garganta que corta la respiración. Ese es, en ese sentimiento en el que está David, estalla entonces con ese profundo y desgarrador ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que sentirme de esta manera? ¿Hasta cuándo tú vas a mirarme a mí? Y, y en esta pequeña parte del texto, yo creo que el Salmo nos hace una invitación tan especial y es que nos invita a pensar en cuánto nosotros necesitamos derramar nuestras emociones y nuestros sentimientos delante del Señor. Eh, a veces el conocimiento popular o la teología popular que hemos aprendido, el mundo evangélico en el que hemos vivido, o no solo evangélico, sino la sociedad en la que estamos inmersos, nos ha hecho creer que este tipo de emociones son negativas, ¿cierto? Incluso nos ha hecho creer que, que alabar y adorar a Dios se resume en esas explosiones de alegría, de felicidad, de emoción, de gritos de júbilo. Y así a veces entendemos nosotros lo que es la alabanza y la adoración al Señor. Pero yo creo que el salmista en esta noche nos está también invitando a ver cómo en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, nosotros ese profundo lamento, esa zozobra que se convierte en una agonía tan profunda, se derraman delante de Dios y se convierten en alabanza al Señor, en adoración al Señor. La adoración al Señor mediante el canal de los lamentos se da entonces cuando abrimos nuestro corazón de una manera genuina, de una manera honesta, de una manera sincera y logramos articular nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y yo creo que es una parte valiosa que nosotros podemos, que vale la pena que recojamos y recapitulemos en nuestra vida de fe cuando llegan estas dificultades y cómo nosotros articulamos al Señor esto, cómo las emociones, cómo los lamentos, cómo las dificultades son un espacio para encontrarnos con el Señor y lamentarnos en la presencia de Él. Así que el Salmo 13 se abre en medio del lamento para adorar al Señor. El salmista se abre en adoración al Señor, no desde la alegría, no desde los instrumentos, no desde el bullicio y la fiesta, sino se abre para adorar al Señor desde el lamento, desde esa tristeza, desde ese sentimiento de no poder más. Interpela a Dios y le dice, ¿vas a seguir ignorándome?
¿Cuánto tiempo más, Señor, vas a seguir ignorándome y yo voy a tener que seguir cargando con esto? Así que ese estallido inicial con el que empieza el Salmo, que me hace pensar un poco en lo que es el funcionamiento de la olla a presión, ¿no? Cuando está en ese nivel de temperatura tan alto y empieza a hacer esa bulla tan grande, es porque ya está en un punto bastante alto, ¿cierto? Así inicia este Salmo, acá arriba, arriba, con una emoción muy, muy feroz, por decirlo de alguna manera. Pero los versículos 3 y 4, y después de haber dejado salir todas esas expresiones, toda esa frustración, toda esa emoción, ese lamento, esa queja delante de Dios, hay un cambio de tono. Yo no sé si ustedes lo notan, pero ese es como muy evidente en el Salmo. Llegamos al versículo 3 y el salmista dice, eh, considera y respóndeme. Ya no hay un desesperado hasta cuándo. Ya hay como un susurro, como un suspiro, como cuando se ha llorado mucho y salen esas frases suaves, ¿cierto? Y le dice, considera, respóndeme, le dice el Señor. A mí me hace acordar mucho este cambio de emoción, sobre todo cuando mi hijo menor, a él le dio muy duro entrar al colegio, para él fue muy duro despegarse de la casa. Y llegábamos al colegio y yo sabía lo que venía y él también. Y llegábamos a la puerta y él entonces usaba todos sus recursos, lloraba, lloraba, lloraba. Y no, mami, pero hoy no, pero ¿por qué tengo que venir hoy? Pero yo vengo mañana, pero no, no. Y lloraba. Y cuando ya él se desahogaba en ese, digamos, en ese clímax de la emoción, entonces un recurso que él usaba mucho era, se acercaba de una manera más tierna y me acariciaba y me decía, mami, mírame, escúchame lo que te estoy diciendo. Era como ese cambio, ese paso de la emoción fuerte, fue bastante profunda a otra emoción, más por las buenas. Es como por favor, Señor, o sea, ya desahogué mi alma, haz algo, mírame. Ese mírame es como haz algo, ¿cierto? Respóndeme, no guardes más silencio. Y en este estado de emoción del salmista logra articular la petición. Fíjense que en los dos primeros versículos él no pide nada, él se desahoga. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y ya cuando sale todo eso logra articular lo que él le quiere pedir al Señor. Y lo que le está pidiendo al Señor es que lo escuche, que conteste su oración, que haga algo para él, que haga algo en beneficio de él. Y, y esa petición a que el Señor lo escuche y el Señor le responda es urgente. Y miren por qué es urgente, y eso explica un poco la angustia tan profunda con la que empieza su oración. Es porque lo más cercano que él tiene en la situación que está viviendo es caer en el sueño de la muerte. Esa es la imagen que utiliza el salmista para dejarnos ver la urgencia. O sea, es que esto es un asunto de vida o muerte. Él ya se ve ahí, en el sueño de la muerte. Ya lo que viene para él después de esto es la muerte. Así que la urgencia que tiene el salmista es esa. Si el Señor no hace algo, él va a morir. Y otra vez, probablemente sea físicamente, ¿cierto? Que lo van a matar. Pero en el caso de nosotros, y otra vez vuelvo al que no sabemos específicamente el momento, y pensar en los enemigos y todo esto, no necesariamente son personas, ¿cierto? Sino también situaciones de una angustia tan profunda en la que nosotros podemos estar pasando, de que ya esta situación no soy capaz,
es que si tú no haces algo con esta situación con mi hijo, si tú no haces algo con esta situación con mi esposo, si tú no haces algo en medio de esta situación del COVID, ¿cierto? En medio de nuestras realidades, el Señor, si Él no hace algo, entonces nos parece que eso es lo que viene, ¿cierto? Eh, y la siguiente imagen que inmediatamente utiliza el salmista es: lo único que puede evitar el sueño de la muerte es que el Señor le ilumine. Que el Señor ilumine y le traiga vida. Esa iluminación de la que habla el salmista evoca la vida, en contraste con la muerte a la que él está ahí, a los pies. Y es que Dios es el único que puede darnos vida. En estos días estudiábamos con los niños de nuestra iglesia el texto en Juan 8, cuando dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la vida y nosotros solo hemos de tener vida cuando estamos con Él. La vida y la luz están en nuestro Señor, y por eso es que el salmista llega a la presencia de Dios y se derrama delante de Él, porque el salmista sabe que la vida proviene de Dios, que esa iluminación, que esa luz solo se la puede dar su Señor. Entonces, después de hacer ese contraste entre la muerte y la luz, entre sus enemigos y el Señor, que es el que puede salvar su vida, hay una cosa muy bonita, y es el gozo que menciona. En el versículo 5 habla del gozo de los enemigos que lo ven caer, ¿cierto? Pero en el versículo 3, perdón, pero en el versículo 5 el salmista va a hablar de ese mismo gozo, y ya no es el gozo de los enemigos, ya es el gozo que tiene el salmista en su corazón, y es un gozo a razón de la salvación del Señor. Así que una vez más, el salmista, y pienso yo, el salmo nos abre una preciosa invitación a nosotros, y es acercarnos delante del Señor con nuestras peticiones y poder articular delante de Él ese escúchame, ese respóndeme, y, y poder pensar en que nuestros problemas y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras dificultades no son algo que dejamos aquí a la entrada del cuarto, no es algo que dejamos a la entrada del altar del Señor, sino es algo que llevamos delante de Él de manera genuina y abierta a su presencia. Y que otra vez esto se convierte en adoración a nuestro Señor. El Señor no descalifica la oración del salmista. El Señor recibe la oración del salmista. Así que la pregunta, la duda, el hasta cuándo, esa sensación de que por qué esto me pasa, de hasta cuándo, Señor, tú vas a hacer algo, el Señor no la descalifica, sino que no nos desecha, sino que la acoge, y en su presencia logramos entonces desahogarnos. Y miren cómo, otra vez, llegando al final, versículo 5 y versículo 6, cómo le ha funcionado esto al salmista, que otra vez en el Salmo 5, en el versículo 5, perdón, y 6, hay otro cambio en las emociones de él. Aquí otra vez notamos que hay un cambio en la emoción del salmista, porque de pasar aquí, recuerden que les dije que estaba aquí, ¿no? Como en un clímax de una emoción de la olla a presión, y va descendiendo en sus emociones hasta llegar al versículo 5 y 6, donde pasa de una angustia y desespero profundo a una serena y firme declaración de confianza y alabanza al Señor.
el salmista inicia diciendo al Señor que Dios lo ha olvidado, pero finaliza hablando de todos los bienes que Dios le ha hecho. Termina diciendo, en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Yo creo que ese paso del salmista es muy común, ¿no? Lo hemos sentido también todos nosotros, por eso tanta empatía de nosotros como seres humanos con los salmos, porque nos identificamos absolutamente en todo lo que ellos expresan, nosotros mismos lo hemos evidenciado. Así que el salmista primero dice que Dios le ha olvidado, pero después dice, tú me has hecho mucho bien. Es como cuando después de esa tormenta de emociones logramos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todas y cada una de las cosas que Dios ha hecho en favor nuestro en el pasado. Y eso le permite al salmista entonces sostenerse en este momento, en ese presente tan doloroso y de tanta dificultad. Y eso es lo precioso otra vez, del acercarnos al Señor llevando estas emociones. Que podemos acercarnos a Él y derramarnos delante de Él, articular nuestras peticiones, pero finalmente es que es algo que es automático, tenemos que nuestra mente inmediatamente empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros e inevitablemente terminamos alabando al Señor. Es lo que hace el salmista acá, en medio de su profunda frustración, en medio de esta situación tan difícil, y después de que expresa al Señor todo, finaliza diciendo, alabando al Señor, diciendo, Señor, tú me has hecho bien. Y es que miren, entre otras cosas, los lamentos es de la categoría más grande que hay en los salmos. Es decir, esas oraciones que surgen en medio del dolor y de la dificultad se hacen también parados en nuestra fe. No desconocemos el dolor profundo, no desconocemos la dificultad profunda que hay, pero la manifestamos delante de Dios y nos paramos en la fe que hemos vivido delante del Señor. Por eso se acerca el salmista a lamentarse con su Señor. Por eso es que él logra articular delante de Dios todo lo que está sintiendo en el momento y finaliza cuando deshace su alma delante del Señor, vuelve a retomar y a recordar quién es el Señor, lo que Dios ha hecho por él. Así que, mis hermanos, el sufrimiento y el dolor son realidades que no están en medio de este mundo, a las que ninguno de nosotros puede escapar, que todos nosotros hemos vivido también, y son un escenario en el que intimamos con Dios. Los grandes hombres de la Biblia, y digo grandes por todo lo que ellos han significado, en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, se encontraron con el Señor. Porque a diferencia de lo que el mundo ofrece, que es una felicidad de pronto más efímera y una felicidad que no alcanza a comprender lo que en realidad es, el sufrimiento nos acerca al Señor. Y por eso los salmistas, con estos salmos de lamento, se acercan delante de Dios a entregarle a Él todo eso que surge de sus entrañas y que el Señor no descalifica, sino que las recibe
como una oración y adoración hacia Él. Entonces, el sufrimiento y el dolor son un escenario en el cual intimamos con Dios y nos acercamos a Él en un diálogo profundo e íntimo. Y bueno, el salmista nos deja ver la ruta de emociones que traza, ¿cierto? Así que para finalizar quiero mencionar 3 cositas que son invitaciones que nos deja el Salmo. Por un lado, el Salmo nos deja ver que el sufrimiento, la duda y los interrogantes que nos surgen en medio del silencio y de la aparente inacción de Dios nos abren el camino para una intimidad profunda y genuina con nuestro Señor. Necesitamos más oraciones parecidas a las de los salmos, donde seamos genuinos y honestos con nuestro Señor, donde reconozcamos incluso nuestras emociones delante de Él. El Salmo nos desafía entonces en nuestra forma de orar, legitima nuestras angustias y dudas y nos invita a llevar nuestros sentimientos y emociones delante de Dios. Y finalmente, tercero, afirma nuestra fe y nuestra confianza en el Dios misericordioso, bondadoso y activo, en el que hemos creído y que hemos visto actuar muchas veces en nuestra vida. Es decir, que nos invita a recordar otra vez lo que Dios ha hecho. Así que como inicié con la frase de Crisóstomo, otra vez quisiera mencionarla, porque sentir el olvido de Dios entonces es una gracia si eso nos va a acercar al Señor. Sentir el olvido de Dios es una gracia si eso nos hace presentarnos delante de Él y recordar lo que Él ha hecho. Y sentir el olvido de Dios es una gracia si eso nos va a llevar delante de su presencia, a articular de manera genuina y honesta lo que está pasando por nuestro corazón y nuestra mente. Así que si usted siente el olvido de Dios, es una invitación de parte del Señor en esta noche a que derrame su corazón delante de Él. Y que si usted tiene un estallido como estos de los que tuvo David, entonces recuerde que lo que Él ha hecho en el pasado por usted, con seguridad lo seguirá haciendo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo muy grande. Bendiciones.